Hoy clasificaremos todas las versiones de Wukong, el Rey Mono, en películas, series, juegos y más, de la mejor a la peor. ¡Vamos allá! Estas son las versiones que están en la pantalla. El ranking va desde Mira el mono hasta Monito. Clasificaré según la fidelidad del Wukong en los medios respecto a la historia original del Diario de la Occidente. Y claro que también va a haber mucho de mi opinión aquí. Bueno, esta versión es la del live action de 2014. Y en esa película, Wukong como que no nace de una piedra del caos, sino de una esmeralda en el espacio, que ellos llaman Cristal de la Luna. Algo así. Hay imágenes generadas por computadora dudoso en esa película. Además, Wukong no actúa por voluntad propia, ni causa caos porque quiera. Se usa para la venganza del Rey Toro, quien tiene un ejército de demonios similares a los monstruos de los Power Rangers. Y como que Erlang Shen también participa en esa conspiración contra los dioses. Él no llega a ser rey de los monos, la montaña, flores y frutas. Termina siendo reclutado por el Maestro Inmortal cuando aún es un monito, iniciando así su búsqueda insaciable de la inmortalidad. Y está toda esa historia del viaje y todo eso. Él tomando el bastón debajo de las aguas. Él convirtiéndose en cuidador de los caballos celestiales. Solo que, diferente de la historia original, donde Wukong tiene que ser detenido por Buda, aunque también aparece Buda en esta historia, y que Wukong termina derrotando al Rey Toro en la batalla final, que es una batalla muy buena, de hecho, parece mucho a un anime. Luego aparece Buda, y Wukong acepta ser encarcelado, aunque en la historia original intenta escapar. Y este Wukong aquí es bastante cómico. No es que el Wukong de la historia original no lo sea, porque al final de cuentas es un mono. Pero esta película tiene varias escenas muy cómicas, así que tiene una adaptación en relación con la historia original. Pero la base de Viaje al Oeste está muy presente en esta película. Por eso lo voy a dejar en excelente. Si te gustan los videos de tier list y de mitología, házmelo saber. Suscríbete, comparte el video y dale like. Me ayuda mucho. Si quieres apoyarme más, hazte miembro del canal. Tu ayuda es increíble. Gracias a todos los miembros del canal. Vámonos. El siguiente Wukong es el de Detective Comics, ya que casi todos los seres mitológicos aparecen en cómics, tanto de Detective Comics como de Marvel. Solo los más famosos. La historia de este Wukong inicia copiando Viaje al Oeste. Sun Wukong es un mono mágico que surgió y creció de una roca, en la cima de la montaña de las flores y frutas, y absorbió la esencia celestial. Durante milenios, él se convirtió en el rey de los monos, y varias bestias salvajes de lejos iban a rendirle homenaje. Sin embargo, pese a su gloria, temía a la muerte. Por eso robó los duraznos de la inmortalidad del reino celestial para hacerse inmortal. Y ahora, aparentemente incapaz de morir, se volvió muy poderoso y arrogante, llegando incluso a robar el poderoso bastón Rui de Gunbeng, el rey dragón celestial del este. Todos le temen, y se la pasaba burlándose y jactándose de su reputación. Sin embargo, fue humillado por Buda, quien lo enterró bajo montañas. Después fue liberado. Empezó a acompañar a Tripitaka en su peregrinaje a la India, donde conoció a Pixie, también conocido como Zubat. Durante el viaje, superó su miedo a la muerte y alcanzó la iluminación. Pero a partir de aquí, las cosas empiezan a ser muy diferentes, porque enfrenta a los dioses chinos y a Darkseid, y al parecer le costó trabajo vencerlo. Gracias a los clones de Wukong, expulsaron al ejército de Darkseid. Aún así, recibió el rayo Omega en la cara, y junto a su ejército, desapareció. Pero en verdad, él huyó a la zona fantasma. Luego pasa una telenovela mexicana sobre un clon de Wukong que se vuelve medio renegado. Así es, en teoría, este Wukong comparte la historia de Do Jornada, pero difiere tras el final de esa historia. Cuando Wukong, en teoría, debería convertirse en un Buda de la victoria y todo eso. No tendría sentido que él perdiera contra Darkseid, pero entiendo que Darkseid es fuerte. Para Buné. Vi que Wukong está muy nerfeado, así que lo dejo en hasta que va. Este es el Wukong de la película El Reino Prohibido, donde actúa Jack Chan, y Wukong es interpretado por Jet Li. La idea de esta película es que el protagonista, llamado Jason, sería el destinado a devolver el bastón a Wukong. Y así ellos vencen al guerrero de Jade. Un viajero vendría a devolver el bastón y acabaría con el reino. Del guerrero de Jade. Obviamente está inspirado en Erlang Shen. No sé por qué no pusieron al propio Erlang Shen como villano de la película. En esta historia, el guerrero de Jade desafía a Wukong, quien ya había vencido al ejército celestial, y también aparece en el banquete de los inmortales. Pero en ningún momento dice que él haya comido el durazno de la inmortalidad, bebido el elixir, o comido las píldoras de la inmortalidad tampoco. Solo dice que el guerrero de Jade no le caía nada bien Wukong y terminó desafiándolo.
Y hasta ahí todo bien, ¿no? Solo que, en medio de esa pelea, ahí, Wukong termina siendo engañado por el guerrero de Jade, que hace que él suelte su bastón. Wukong lanza el bastón a la tierra, para evitar que el guerrero de Jade lo atrape. Entonces, Wukong se convierte en piedra y queda atrapado. Wukong engañado, guerrero. Es Wukong, que literalmente tiene una habilidad llamada piel de piedra. Termina siendo transformado en piedra. Es una versión muy nerfeada de Wukong, completamente adaptada, yo diría que hasta un poco arruinada también. Es entretenido ver la película, pero para mí este Wukong sigue siendo un monito. A continuación está Wukong, de The God of High School. Wukong es literalmente el chico que ven en pantalla. Y ya te debes imaginar, ¿por qué tiene esa apariencia? Bueno, este chico se llama Jin Mori, no sé exactamente cómo se pronuncia. ¿Cómo ocurrió esto? Es curioso, según mis investigaciones. Aunque aún no se ha revelado mucho del pasado del protagonista, los recuerdos de Jin Mori están bloqueados. Parece que tiene la misma historia de Jornada, al menos al inicio. Cuenta que Wukong quedó atrapado bajo las montañas por Tathagata, otro nombre de Buda, ¿verdad? Solo que después de ser atrapado dentro de una montaña, en algún momento, el cuerpo de Wukong se encogió hasta tomar la forma de una piedra, que después habría tomado la forma de un bebé. En algún momento, otro personaje llamado Jin Taijin lo encontró y lo crió como Jin. Después de eso, Jin es invitado a participar en un torneo llamado God of High School, donde descubre que tiene algunos poderes sobrenaturales. Y no es solo él, aparentemente, varios otros personajes también tienen poderes. Estos personajes también tienen relaciones con otros personajes mitológicos. Y, al parecer, ya ocurrió o ocurrirá un Ragnarok en la historia. Siendo sincero, no me gusta adaptar dioses o seres mitológicos a épocas modernas. También hay muchas historias así, ¿ok? Percy Jackson, American Gods y ese caos de Netflix. Entonces, la verdad, ya me cansé de eso. Y siempre me parece muy cliché. Y como no encontré tanta información sobre el personaje, lo voy a dejar en no. Sobre Wukong, de Marvel, no pude encontrar tanta información, pero lo que encontré dice lo siguiente. Un jefe del crimen se autodenominó el Rey Mono de los tiempos modernos. Fue engañado por un rival al intentar robar el bastón del Wukong original, Uri de Gubeng. En una cueva, halló al espíritu del Rey Mono, quien, impresionado por su audacia, le permitió llevarse el bastón. Y parte de sus poderes originales, solo si era juzgado. Si él fuera bueno, lo liberarían. Pero si su corazón fuera malvado, lo lanzarían a la 8ª ciudad del infierno. Juzgado como maligno, fue encarcelado 15 años hasta que uno de los martillos de Worf, no sé qué sea eso, abrió un agujero que permitió escapar a varios demonios, incluido él. Al darse cuenta de los errores de su camino, se dedicó a intentar redimirse por sus acciones pasadas y a cazar a los otros demonios que habían escapado. Aparentemente, ese Wukong ni siquiera es original, pero participó en otros equipos e incluso ayudó en una guerra allá en Midgard. Ayudó a los agentes de Atlas a vencer a Zedir, y cuando pudo, saltó sobre su espalda para atacarla. Es muy necio. Wukong ni siquiera tiene tanto enfoque, ni lo aprovecharon así en Marvel. Esta película animada de Netflix, El Rey Mono, tiene un inicio de historia muy bien adaptado. Así es la verdadera historia de Wukong, nace de una piedra. Luego, llama la atención del Palacio de Jade por los rayos láser de sus ojos. Esa escena es muy buena, aunque desde ahí la película se aleja bastante de la historia original. En la película, Wukong, al nacer, intenta unirse a un grupo de monos en la montaña, pero lo excluyen. Él entrena con cocos, para luego intentar vencer a un demonio que secuestra monos de esa montaña. Y así, de hecho, en Viaje al Oeste, hay una parte que habla de un demonio que está secuestrando a algunos monos. Pero eso ocurre mucho después. Cuando Wukong ya era rey de los monos, ya tenía el bastón Rich Gobang y ya se había vuelto inmortal. Pero, en la película, Wukong termina buscando un arma para derrotar a ese demonio. Aquí termina siendo el Rich Gobang, ubicado en el Palacio del Rey, dragón de los océanos. Sin embargo, en la historia original, Wukong toma el Rich Gobang del dragón y lo amenaza. Y con eso, termina ganando otra armadura mágica y un par de zapatos que le permiten caminar sobre las nubes. Y en la película, Wukong termina queriendo volverse inmortal y también quiere derrotar a algunos demonios, para que él forme parte de los celestiales, de los dioses. Y así, en la historia de Viaje al Oeste, Wukong incluso quiere formar parte de los dioses, al principio. Pero luego él quiere su propio título y ser reconocido tan sabio como los cielos.
Por curiosidad vi esta película antes de hacer este video, y debo decir que de la mitad al final me quedé dormido. Vi que el mono bajó al inframundo para borrar su nombre del libro de la vida y la muerte, como en el cuento original. Así que, este Wukong sí tiene algunas similitudes con el Wukong mitológico, como por ejemplo, el hecho de que es extremadamente arrogante, que es una característica muy fuerte del Wukong original. Pero está el hecho de que el Rich Gobang de esta película parece mucho más fuerte que el propio Wukong, porque Wukong sin ese bastón no hacía mucho, la verdad. Y por eso voy a terminar dejándolo en macaquito, porque creo que es uno de los más débiles de esta lista. El Wukong de Smite, como otros personajes del juego, comparte la historia de la mitología. Era el rey de los monos y deseaba ser inmortal. Así, entrenó con el monje taoísta, aprendió la técnica de transformaciones y obtuvo el Rich Gobang de Alquan. Desafió a la muerte al borrar su nombre del libro de la vida y la muerte, atrayendo así la atención del emperador de Jade. Como en la historia original, el emperador quiso controlar al rey mono, dándole el cargo de cuidador de establos. Allí celestial. Pero a Wukong no le gustó nada eso. Se enfureció y se autoproclamó grande y sabio, igual a los cielos, y declaró la guerra a los celestiales. Por traición, lo capturaron y encerraron bajo una montaña por 5 siglos. No estoy seguro si quien hizo eso con este Wukong aquí fue el propio Buda, pero creo que sí, ¿no? Porque la historia es igual a la de Viaje al Oeste. Con el tiempo, Xuanzang, un monje en busca de discípulos para proteger su legendario viaje al oeste, lo rescató para recolectar los sutras de la India. Wukong aceptó servir, pero Buda le puso un anillo dorado en la cabeza para que Xuanzang lo controlara. Sin embargo, en el cuento original lo hace Guan Yin. Con 3 ayudantes, enfrentaron pruebas durante la historia, y al final lograron la iluminación. Por eso, y por el diseño de Wukong, dicen que estará muy chido y fiel. Va a quedar en aceite de mono. Este Wukong es de la película Ness ha renacido, y él era como un tipo que tenía una máscara muy chida, y muchos creían que, en realidad, él sería un mono. Siempre ayudaba a la reencarnación de Nessa en la película. En una escena genial, él se revela como Wukong, haciendo de esta película una versión moderna de Wukong. Además, en esta película tenemos a Moth, y como que Wukong se parece al magnata con ese atuendo. Me parece chido, pero al ser una versión moderna, lo dejo en hasta que va. El siguiente Wukong también es de live action, pero es de una serie de 1986. Y, por increíble que parezca, para mí es la versión de Wukong más fielmente adaptada, y posiblemente también la más aterradora. Este Wukong es muy raro. Es una serie de 1986 con efectos especiales extraños, pero adapta la historia de forma muy fiel. El inicio es una piedra golpeada por el viento, de la cual nace Wukong. Él también conoce a otros monos y descubren una cascada, donde uno de ellos habla a Wukong, que, si él lograba pasar por la cascada, terminaría convirtiéndose en el rey de ahí. Al pasar la cascada y regresar, se convierte en el rey de los monos. Todos entran a la cueva detrás de la cascada. Ellos crean un reino ahí y terminan viviendo muy felices, hasta que en cierto momento, uno de los monos termina muriendo. Y, a partir de ahí, Wukong parte en un viaje para volverse inmortal. Él termina encontrando a un maestro taoísta, exactamente como se describe en el libro. Él encuentra a un leñador, quien le indica dónde está el maestro taoísta. Y en eso, Wukong termina volviéndose inmortal por primera vez, que es cuando aprende las 72 transformaciones. Y hay una escena muy graciosa de esa serie, en la que Wukong está intentando comer fideos, pero no puede. Y aparece un tipo ahí que va a intentar ayudarlo, pero en realidad termina dándole chile a Wukong. Entonces él se va corriendo. El siguiente es Wukong, o en realidad Sam, de Mobile Legends. Por si no lo notaste, Mobile Legends es como League of Legends pero para celular, antes de que existiera League of Legends móvil. Según la historia, Sam fue un mono antropomórfico, nacido sobrenaturalmente de una roca, y era extraordinariamente fuerte desde el principio de los tiempos, pero una vez fue completamente inmovilizado por los dioses. Bajo una montaña, sin poder moverse, observó cómo el tiempo y el mundo cambiaban. La nieve cubría partes de su cuerpo expuestas fuera de la montaña, pero nunca congelaron su corazón, que se llenaba de entusiasmo por la libertad. Cuando llegó la oportunidad, él pronunció la palabra libertad en voz alta y rompió su encarcelamiento. Entonces miró arriba, se rió de los dioses y se fue, pero regresó a la tierra del amanecer, las tierras fluviales de Cadia, donde nació. Y allí
ese mono nacido de la piedra, con un alma que no podía ser aprisionada, comenzaría de nuevo su leyenda. Bueno, como pueden notar, no hay Buda en la historia. De hecho, ni siquiera dice exactamente cómo terminó saliendo de la montaña. No sé si hubo un monje como Tripitaka, que terminó liberándolo. Pero de todas formas, él sigue siendo arrogante. De cierta manera, es una buena adaptación de Wukong para Mobile Legends. Solo que, como faltaron algunas partes importantes de la historia, lo voy a dejar en un está bien. Y Son Wukong también aparece como un tipo de demonio en Shin Megami Tensei. En teoría, él tendría un pasado como el periódico de la Occidente, pero luego parece volverse un demonio o personaje secundario. Él es muy travieso y también muy rebelde. Dos características muy fuertes. También sobre Wukong, pero como no encontré tanta información sobre él, lo voy a dejar en hasta ahí llega por ahora. Wukong, de Kung Fu Panda, que ni siquiera sabía que existía. Lo terminé descubriendo. Cuando fui a hacer esta lista, es como la versión del pájaro loco, pero de Wukong. Él aparece en esas series. De Kung Fu Panda, si no me equivoco, es Kung Fu Panda. Puños del Destino, algo así. Es el segundo episodio de la segunda temporada. En ese episodio, Po y otros panditas llegan a la región de Wukong, donde estaba lloviendo. Él los invita a pasar una noche en su hotel o en su casa. No recuerdo exactamente qué era. En el momento en que van a empezar a dormir, bueno, Wukong empieza a predicar. Les hace una broma, ya que él mismo se llama el tramposo inmortal, incluso al presentarse. Para los pandas, como si fuera Wukong, uno dice, ¿eres el Wukong de la leyenda? Él responde, no, ese Wukong es un loco de remate. Lo conocí, pero el verdadero Wukong es él, y causa miedo entre la gente. Al final, todos salen de su zona. Y como Wukong está atrapado en esa región del hotel... ¿El Wukong? Ellos adaptan más el lado tramposo que el arrogante y luchador de Wukong. De cierta manera, creo que es genial para lo que propone. El siguiente es el Wukong del League of Legends, este Wukong aquí. Él pertenecía a una tribu de bastallas, animales antropomórficos del universo del League of Legends. Él era de los Shimon, quienes se parecen a los monos. Como el Wukong del Diario del Oeste. Este Wukong también era muy arrogante y tramposo, llegando a engañar. Allí, la gente decía que estaba llegando un dragón que iba a quemar toda su vegetación y todo lo demás. Y cuando la gente vio que no había ningún dragón, terminaron expulsando a Wukong de su tribu. Entonces, Wukong comenzó a retar a todos los que encontraba, hasta que termina atrayendo, medio sin querer, entre comillas, a un grupo de noxianos cerca de su tribu. Entonces, esa gente termina dicimando su tribu. Y en eso, Wukong parte en un viaje, donde termina conociendo al Maestro Yi, o Maestro Yi, el maestro de Wushu, que es como una especie de arte marcial, allí, también del universo de League of Legends. Wukong intenta golpear a Maestro Yi, pero este sale de su meditación, derrota a Wukong en menos de un segundo, y regresa a meditar. Tras insistir mucho, el Maestro Yi acepta a Wukong como discípulo. Así que, ¿es igual a Viaje al Oeste? Por supuesto que no. Tampoco se puede poner a Buda en League of Legends, o eso creo. Creo que este Wukong tiene mucho sentido para el universo de League of Legends. Tanto así que Maestro Yi termina asumiendo el papel del monje taoísta de la historia de Viaje al Oeste. Así que, creo que está perfecto para lo que plantea el universo de League of Legends. Wukong de Naruto es una de las bestias con cola. Realmente no tengo mucho que decir aquí. Fuera de llamarse Son Goku, que es Wukong en japonés, no se parece al Wukong de Viaje al Oeste. Es solo una referencia, y creo que lo hicieron mucho más como una referencia a Dragon Ball, que como una referencia al Wukong real de la historia. Entonces, se queda como monito. Vamos allá. Este es parte del Apocalipsis, un spin-off de Shumatsu no Valkyrie. Chicos, no sé la historia de este Wukong, pero lo juzgaremos por su apariencia. Si yo les mostrara esto, ¿sabrían que él es parte de Shumatsu no Valkyrie? Aunque este video sea una teoría sobre Wukong, ¿adivinarían que este personaje es Wukong? No, ¿verdad? Si fuera una reencarnación de Wukong, como en The God of High School, lo entendería, pero igual me parecería muy extraño. Pero él siendo literalmente Wukong, es medio difícil de creer, ¿no? Parece como el Wukong de la discoteca. Y recordando, ¿verdad? Entonces, Wukong es un mono, ¿verdad? Pero ese tipo ni un pelo tiene. ¿Otra vez lo mismo? No sé exactamente cuál es su historia, si hay una explicación para que tenga esa apariencia o no, pero lo voy a dejar en monito. Porque pues, no hay de otra, ¿no? Si buscas a Wukong y recuerdas Ragnarok, no sale el mono. Es un problema. Ah, casi se me olvida el rey mono de Dota, ¿ok? Yo no juego Dota. No sé bien su historia, pero por lo que vi, se parece mucho a la de Mobile Legends. Dicen que el rey mono, o Wukong,
fue atrapado bajo una montaña por sus acciones contra algunos dioses. Y después fue liberado. Empezó a seguir a un monje, un acólito, y terminó expiando sus pecados. Sin embargo, nunca dejó de ser travieso y siguió burlándose de los dioses. Para el universo de Dota, creo que es genial. El siguiente es Wukong de Dragon Ball, quien es Goku. Como todos ya saben, Goku se inspiró en la leyenda de Wukong, al menos el clásico y el inicio de Dragon Ball Z, porque después solo fueron peleas y todo cambió. Dios es Super Saiyajin Blue, instinto superior. Y ahí vamos que vamos. Pero el clásico, no se puede negar que está totalmente inspirada en la historia de Viaje al Oeste. Bulma cumple la función de Xuanzang, Goku la de Wukong y Oolong la de Tsubagi. Cuando Wukong y Bulma encuentran a Oolong, él está secuestrando a unas niñas de una aldea. Esto se relaciona mucho con Tsubagi, quien también cambiaba mucho y era muy pervertido. Xiao Jin termina siendo Yamcha y Erlang Shen termina siendo Tenshin Han. E incluso la transformación de Ozaru termina estando muy inspirada en el hecho de que Wukong podía aumentar de tamaño cuando quisiera. En la primera película de live action de Wukong que mencioné aquí, en la batalla final contra el Rey Toro, se transforma en un mono gigante similar al Ozaru. Goku es una adaptación de Wukong, pero no puede ponerse al mismo nivel porque no es exactamente el mono. Está bien que, al principio, él tenía su colita de mono, pero no es el mono. Y también después terminó ganando su propia personalidad. Ahora, Wukong, de Black Myth Wukong, el Ali inicial, porque luego el Wukong que jugamos no es el de la leyenda del Viaje al Oeste. Es otro, pero es el Ali del principio. Tiene la arrogancia y osadía que Wukong debe tener. Es embaucador y posee todos los poderes de Wukong en la leyenda del Viaje al Oeste. Tiene varios pelos, piel de piedra, y puede caminar sobre las nubes. Eso es lo único que me atrae de este Wukong. Es incluso después del final de Viaje al Oeste. Todavía tiene esa diadema dorada alrededor de su cabeza, que Guanin le puso durante el viaje, para que Xuanzang pudiera controlarlo. Pero, en teoría, después de que Wukong se convirtió en Buda, perdió esa diadema. Probablemente para facilitar el guión, porque sin la diadema Wukong sería invencible, así que la dejaron. Sin embargo, Black Myth es una excelente adaptación. Recorremos varias partes de Viaje al Oeste en el juego. No podía dejar de ponerlo en mira al mono. Si te gustó, ¿tienes ideas para otro video de tier list? Escríbelas en los comentarios. Deja tu like, suscríbete, comparte y hypea. Nos vemos pronto.